Preguntas. ¿Usted qué pregunta tienen? Sí, sí, yo sí tengo una pregunta. Ya. Tiene que ver con el ciclo. Si yo tengo y reviso ese ciclo, ¿cómo, o sea, lo que estoy entendiendo es que todo lo que yo intervengo es solamente para minimizar de cierta manera o paliar el dolor, sabiendo de que va a sufrir igual esa enfermedad durante ese ciclo. O sea, tengo que estoy obligado a que ese ciclo se cumpla. Es una buena pregunta. Por ejemplo, vamos a una enfermedad ectodérmica. Una irritación, por ejemplo, en el pene. Y le va a aparecer en el lado izquierdo cada vez que tenga relaciones sexuales, mientras esas relaciones sexuales para él le generen un conflicto de contacto desagradable, por ejemplo, porque tiene algún rencor contra la pareja y la irritación va a ser en el lado derecho del pene. En cambio, si el conflicto biológico es, por ejemplo, el miedo a dejar embarazada a la mujer, entonces va a ser el lado izquierdo. Y el médico nunca va a poder explicarte por qué esa herpes está apareciendo de un lado al otro, jamás. ¿No? Nosotros lo vamos a entender. Entonces ahí, claro, va a aparecer la irritación breve después de la relación sexual y puede ser cortita, porque como el conflicto biológico duró solamente durante la relación sexual, perfectamente en un día o 2 días ya debería estar bien. Se le puede explicar y poco a poco ir conversando con él y generar una terapia de pareja para que no vuelva a pasar. Pero por ejemplo en una mujer que tiene una desvalorización como pareja por una infidelidad muy grande y que va a estar meses con una tendinopatía del hombro derecho, si es diestra, yo puedo tratarla para que el hombro le duela solo un 10% de lo que le debería doler y para que no se corte el tendón y no tenga que llegar al quirófano. Y claro, el proceso de reparación del tendón va a durar igual 4 meses, pero no le va a doler nada. Entonces la paciente va a llegar con un dolor tan grande que la desvela en la noche, pero no ha bajado de peso y no ha tenido infecciones, y es ortopédico, y a veces el dolor es tan grande que no la deja dormir en la noche, tuvo que dejar de trabajar por no poder mover el brazo, porque lo que más lo puede mover es esto, el dolor es gigante. Yo la atiendo, se para de la camilla y hace esto. Y había ido al traumatólogo, al reumatólogo, al kinesiólogo, y está igual de mal. Yo no le resuelto el conflicto, pero le mejoré el brazo. Otro paciente. Yo voy a tener un paciente con cáncer en el cual el conflicto biológico es insolucionable. Porque a mi hija, no, porque me violaron. Entonces el tumor que va a tener aquí es tan grande e irreparable mentalmente que yo voy a tener que recurrir a otros tratamientos que vas a aprender en la carrera que también van a ayudar a destruir el tumor. O dejarlo tan pequeño, ¿ya?, que el paciente se puede hacer la idea de que está mejor y no genera un segundo tumor de desvalorización en la zona que va a afectar los huesos, los tejidos derivados del mesodermo y que va a generar metástasis pulmonar. Porque la tos bronquial es por ataque frontal. Entonces, cuando el mecanismo es el siguiente, tú no ladras, ¿ya?, porque los seres humanos no tenemos esos mecanismos, pero la tos es el equivalente. Me da lo mismo. Pero sí, en ciertas circunstancias va a ser inevitable que se genere una bronquitis, una traqueitis o una sinusitis cuando tenga ciertos conflictos, porque ese es el mecanismo normal. Entonces, la creencia errónea de que tú te enfermaste porque tienes las defensas bajas ya es otra cosa. Es un error, ¿no? Lo que sí puede pasar de todas maneras, porque una alteración del sistema inmunológico va a generar una anormalidad en todo esto. Y se van a dar cuenta después cuando aprendan microbiología, que te das cuenta que se ha armado un mundo entero en esas dos ciencias, especialidades y carreras incluso, y falta todo esto. Entonces, claro, tú piensas que el sistema inmunológico está ahí como soldados para atacar a los que vienen de afuera, y esa es la microbiología, la inmunología, y no es así. Entonces hay que estudiar de los libros que están mal escritos para poder entender algo de lo que se sabe poco y rellenarlo con tu sentido común. Complicado. Preguntas. Conflicto habitualmente desagradable que quieres eliminar, que habitualmente es una contrariedad familiar, pero tiene otras características. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? No, ira, pero en la familia por una contrariedad desagradable. ¿Cuál fue la pregunta? El cáncer gástrico. Depende de la parte del estómago, cualquier otra cosa. La epilepsia. La resolución es en la segunda etapa,
¿Ah? Bajaba la curva a vagotonía y se pegaba un pic cuando sacaba la etapa A de la segunda parte. Cuando el conflicto fue motor, entonces esa es una crisis epileptoide. Pero cuando el conflicto no era motor, sino que era digestivo, esa es la hepatitis que lleva al paciente a la urgencia ese día en la noche. Y como es vagotonía, habitualmente es nocturna o en situaciones de descanso o postpandrial, que es después de comer. Por eso las urgencias están llenas de noche. Porque cuando son conflictos biológicos es la única forma. Si yo comí, vomité y tuve diarrea toda la noche. El niño la otitis en la noche, pum, la fiebre así para arriba, tiene que ir al doctor. Nunca te va a poder explicar eso un médico. La medicina germánica sí. Profe, la hiperkeratosis, siempre en un periodo del año, aquí se... Aquí en ese periodo del año está experimentando el conflicto biológico de contacto. Porque es ectodérmico. Habría que ver cuál es el contacto. Dígame. O sea que para no enfermarse la solución sería no tener conflictos. Sí. Y te quedarían solamente las otras 3 fuentes de enfermedad. ¿Y esas fuentes de enfermedad no se guían en nada? ¿No tienen así como ley o...? Sí, tienen leyes, pero no son tan... No, sí, todas las leyes son estrictas, pero no son tan desconocidas, podríamos decir, porque en traumatología tú entiendes cuánto dura la inflamación, cuánto dura la consolidación del hueso, en cómo consiste, el tipo de cirugía que se necesita. Eso está bien ordenado. En intoxicación también. Hay diferentes visiones de lo que es una intoxicación, porque para nosotros ya vimos la intoxicación un poco con nutrición ortomolecular, diferente a la intoxicación que es para la medicina convencional, que es parte de la toxicología, donde el mercurio y las vacunas da lo mismo porque es poco, pero a nosotros no nos da poco porque se acumula para toda la vida. Y en el déficit también hay visiones distintas, porque es diferente para nosotros la visión de déficit que para la medicina convencional. Para ellos es suficiente la cantidad de vitaminas B que tú consumes comiendo tu dieta en base a harina blanca. Para nosotros eso no es suficiente. Entonces no hay tantas leyes, no es tan drástico, no está tan bien ordenado como esto, porque vas a encontrar un doctor naturista que te va a decir no, vitamina C tienes que tomar antes que te dé diarrea. Vas a encontrar otro que te va a decir no, 1000 miligramos al día, otro que te va a decir no, 400 miligramos por kilo de peso, y otro que te va a decir no, 4000 miligramos, no hay ley. Pero en medicina germánica sí. Y otra pregunta, ¿existen vacunas así como alternativas? Sí. ¿Y son aprobadas? O sea, por ejemplo, si yo quiero ir a la India y ahí piden ciertas vacunas, ¿son aprobadas como...? Que depende de la alternativa que uses. Si usas una alternativa sin mercurio, sin duda va a ser aprobada. Si usas una vacuna homeopática, probablemente no. Perdón, ¿la alergia hay alguna relación? Claro, porque tú viviste el conflicto biológico cuando estuviste expuesto a ese agente. Entonces, cada vez que te lo presenten, después vas a presentar la inflamación. ¿Qué otra pregunta? ¿Guardan la memoria? Sí. Sí. Para saber, en el caso de la alergia, para saber, tengo que solucionarlo, tengo que saber qué es lo que produjo. Claro, y a veces es difícil, porque hace mucho tiempo. Entonces ahí te puede ayudar por mientras de tratamiento inmunológico con otras herramientas. Otra de las cosas que hay que aprender a usar. ¿Qué más? ¿Los dolores en las distintas secciones de la espalda también son por cosas específicas o puede ser algo general? Súper específico siempre. Siempre súper específico. ¿Qué más? Diga. Consulta. Llevo una semana, por ejemplo, que siento que estoy acogotada, que algo me acogota. ¿Qué sería eso? Depende, no habría que evaluar cuál es el tejido involucrado. Pero, por ejemplo, el pánico femenino genera contracción de los músculos de la faringe. Entonces, la mujer estresada en la noche se ahoga. Cuando es pánico, ¿ya? No cuando es pena. Que es un enemigo que está acechando, como un depredador a una gacela, por detrás. Porque tiene varias connotaciones. Paciente, por ejemplo, tenía una paciente que estaba con glaucoma y era una abuelita que le mandaron a la nieta de región a vivir con ella acá a Santiago para que estuviera en la U. Estaba pésimo, entonces ella decía,
Yo vivía feliz hasta que llegó mi nieta, yo la quiero un montón, pero estoy aburrida. Desordena todo, me cambia todo el esquema, de repente llega en la noche, entonces yo no sé si va a llegar, si no va a llegar, si viene con alguien, si no viene con nadie, y se porta mal conmigo, es insolente, de repente me forcejea, y yo siempre estoy todo el día, no voy a salir de esta puerta, de esta otra puerta, y siento que me está acosando, siento que está acá. Loco. ¿El dolor de estómago persistente? ¿No? Depende, pueden ser muchas cosas, porque el dolor de los órganos del abdomen y la pelvis son dolores como difusos, entonces hay que evaluar bien qué es lo que te duele y dentro de ese órgano que te duele, cuál es la parte que te duele, va a entrar a pensar por el conflicto biológico. Como que ahí se acumulan hartas cosas. No se acumulan O sea, cosas. no, pero como que van harto. Lo que pasa es que la percepción del dolor abdominal es difusa, entonces hay que evaluar bien, el paciente no va a saber qué órgano le duele, a diferencia que el paciente te dice me duele aquí. Por ejemplo, este chiquillo de la Facultad de Medicina hoy día me dijo, ¿sabes que me duele acá? Eso se llama signo de Fortín. El clásico de un paciente con celulitis. Le dije, te voy a ajustar, y esto es porque en tu casa pasó tal cosa. Dígame. Quería preguntar si, por ejemplo, hay un paciente que, algo parecido al ejemplo ese de la viejita, pero Sí. ¿qué tal si ella imagina eso? Es lo mismo. Va a ser es el lo mismo efecto. Es lo mismo. ¿En Es la lo mismo si se lo percepción imagina. o si es realidad? Sí, y se genera de todas maneras la respuesta del programa con sentido biológico más chiquitito cuando el conflicto lo vive a otra persona. Entonces, la relación sexual de connotación sucia e incorrecta que va a generar la endometriosis en una mujer, cuando es vivida por la hija, también se lo genera la mamá, pero menos. ¿No? O incluso en la abuela, mi nieta que sale todas las noches, no le vayan a hacer algo. También se va a generar en ella, al lado izquierdo evidentemente, porque considera a esa persona inferior, si es que es diestra, y va a ser una respuesta, sentido biológico mucho más pequeñita. Y se veía en tercera persona, es un fenómeno súper... Porque se está proyectando ella misma en las acciones de la otra persona. De alguna manera, Claro. de alguna manera. Alguien levantó la mano. ¿Hay niveles dentro de esto? ¿De los HH o DHS? No sé. Niveles como... ¿O hay un punto en que gatilla y gatilla? ¿O tiene niveles? Cuando el conflicto es vivido de manera repentina y te pilla en lo que podríamos decir en una situación a contrapié, ¿no? Y es vivido en soledad, secreto, afecta el cuerpo sí o sí. Ya, por ejemplo, tengo un paciente. Esta paciente, dolor que ha crecido en la pierna derecha, fuerte, cadera. Y aquí está el tratamiento, que este es el tipo de ficha que yo usaba antes. Tratamiento de inhibición del piramidal, el dolor continúa, inhibición del glúteo menor, del glúteo medio, el dolor original, anteriorización ilíaca porque le mueve el hueso, inhibición. Al final, paciente en la escala visual análoga tenía un dolor como 10 y baja a 3, bajó un 70%. Cloruro de magnesio, para que tome cloruro de magnesio. Lo veo la semana siguiente, empiezo a una desintoxicación con dieta, etcétera, etcétera. Al final le hago tratamientos especiales, sacrooccipitales, que pum, pam, con dieta especial ortomolecular. Cuarta sesión, escala visual análoga, donde la escala visual análoga hay diferentes formas de evaluar el nivel de dolor de un paciente, porque ¿qué es el dolor? ¿Un signo, un síntoma? Claro, entonces ¿cómo hacer yo cuánto le duele? Y si es mentira, en la mutual la mitad de los pacientes mentían. Entonces hay muchas formas de evaluar el dolor. Una, la que uso yo, se llama escala visual análoga, que tú tienes un reglón con mediciones donde el paciente tiene que indicar con su dedo dónde le duele y tiene que mirar para que sea visual y análoga. Entonces el paciente te dice del 0 al 10, por ejemplo, pucha doctor, dice a mí me duele acá. Yo detrás o adelante de la tabla, yo digo, pues el paciente está con un dolor de 8. ¿Ya? Yo le hago todas mis cosas y luego dice, ¿cuánto le duele ahora? Aquí. Le duele como 1, ya avancé, yo no duele los pies. Y en pediatría se ocupan unas que tienen
no son la oficial, pero al final uno se las puede arreglar y de todas maneras estás objetivizando algo extremadamente subjetivo. Entonces, por ejemplo, tengo ese con negrita. Si el niño te dice, no, yo estoy así, es una escala visual de algo. Entonces, evidentemente va del 0 al 10, ¿ya? Y está estandarizado, entonces es una manera de hacer objetivo lo que es subjetivo, por ejemplo, para hacer investigación científica. Entonces, todas las dietas, los ajustes, medicina manual, ortomolecular, etcétera, 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 etcétera. Sesión, escala visual análoga, 9. Da igual de mal. Ya. La paciente se fue como un mes, no volvió más. ¿Se aburrió? Esto fue hace 2 años. Y este fue mi primer paciente tratado con medicina germánica. Por eso lo pongo aquí. Entonces, se ausenta nueva medicina germánica. Era del hospital. ¿Por qué me acuerdo? ¿Sabe qué le dije? Mire, hay una cosa que quizás podamos hacer, yo ya desesperado, si no hay que hacer para ayudar a la pobre señora. Y el dolor de cadera por artrosis de cadera era tan grande que era completamente invalidante y ni con el bastón podía caminar, entonces estaba postrada. Eso es terrible, los 70 años. Y cuando llegaban al hospital, ella con su marido, estaban todos los viejitos ahí, el marido era espectacular, ¿cierto? Y con esto vamos a terminar la clase. Yo me fijaba que el marido la trataba, pero espectacular, como reina. Le abría la puerta, ya cumplieron 50 años de matrimonio durante el tratamiento en el hospital. Y el marido invitó a todas las señoras que estaban ahí a la fiesta en la casa, para que hicieran amigas de su esposa, la trataba, la esperaba toda la mañana. La otra señora llegaba así con el bastón apenas sola. Ella no. Y la trataba impecable. Entonces yo le dije, y era mi primera paciente de medicina germánica, entonces yo no entendía por qué no se cumplía el conflicto biológico, el cual consiste en que el peso de tu relación de pareja es tan grande que no eres capaz de llevarlo. Sí, funciona. Cuando porque antes de esta sesión habíamos hecho como 10 más. Entonces, lo que es imposible, o sea, cuando tú tratas bien al paciente, la primera sesión ya está mucho mejor al tiro. Y si en 1 o 2 sesiones no baja el 50% del dolor es porque está mal en el diagnóstico, imposible que no se mejore. ¿Ya? Entonces, llevamos como 15 sesiones y lleva 9. ¿Qué hago? Y no se cumplía, que leía, leía, no entendía nada, aparte que súper enredado al principio. Le dije, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esto puede ser por otra cosa. Mire, lo voy a explicar, usted me dice porque, pucha, como que no se aplica su caso, pero ya no me queda nada más por ayudarla. Ay, de hecho, ¿por qué volvió? Porque yo pensando en qué le puedo hacer a esta señora, un día dije, voy a hacer la medicina germánica, a ver qué pasa. Me metí al libro a leer y dije, chuta, no lo sé. Ya, pues lo voy a llamar igual, a ver qué pasa. Venga, porque se me ocurrió algo. Ah, ya, la señora llegó a la consulta. La atendí en otro lado. Y le dije, mire, aquí el conflicto tiene que ser sexual, no, el conflicto tiene que ser de pareja. La relación de pareja tiene que tener estas características. Ahora, yo sé que su relación de pareja es ideal, porque usted me ha dicho, hablamos toda la sesión del marido, que era espectacular, y que el primo, la wea. Así que no sé, le dije yo, pero esto de alguna manera quizás sea, para que usted le dé una vuelta y la cuestión. Entonces la señora se sentó en la camilla y me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Me dijo, sí, pero yo creo que puede ser. ¿Por qué? Le dije. Porque yo en verdad igual tengo un problema, me dijo, pero es algo medio complicado. Porque en verdad lo he pensado, trato de no pensar mucho en eso. De hecho, nunca lo he conversado con nadie y tampoco lo hablo en voz alta y evito pensarlo. Entonces, pero si tú dices que igual puede estar involucrado, y él dice, ¿pero qué es lo que pasa? No, lo que pasa es, bueno, tú sabes que nosotros cumplimos 50 años de matrimonio ahora, o sea, cuando estábamos en el hospital hace un par de meses, y mi marido es súper buena persona, si yo lo quiero, lo adoro, él es maravilloso, porque los maridos de mi amiga no son así, si él es perfecto. Pero yo siempre he tenido algo adentro, me dijo, siempre he tenido algo adentro y se puso a llorar. Y no puedo, no sé, me decía, me desespera, me complica, por eso estoy llorando, me decía, y de hecho nunca lo he dicho en voz alta, no sé cómo decirte, me decía. Pero
A fin de cuentas es que yo ya tengo 50 años de matrimonio, tengo más de 70 años, mi vida ya se está acabando y nunca he sentido un orgasmo. Y yo sé que ya nunca lo voy a sentir. Y no se lo puedo decir a mi marido porque lo voy a arruinar la vida. Eso fue suficiente para que llegara a la siguiente sesión con un EVA 2. Y dejó los bastones y no le dolió nunca más. De todas las variables en esa paciente, la artrosis seguía gigante, no tenía cartílago articular, los huesos estaban en contacto, tenía unas contracturas gigantes, pero eso fue suficiente para que después del 15 de mayo, recién el 11 de junio, un mes después, estaba mejor. Y entre medio empeoró muchísimo, yo no entendía por qué. Y estuve en cama hartos días por la resolución del conflicto que trae la crisis simpaticotónica. Y ahora lo entiendo, antes no lo entendía. Y esta paciente, la única diferencia que hizo fue que el conflicto biológico dejó de vivirlo en soledad, lo que te decía adelante. Entonces todos los pacientes se atienden distintos. Eso fue lo único que necesitaba para cambiar la vida. Después volvió, la escala visual seguían 2 y nunca subió más. Nunca subió más que eso. Entonces bajarla de 9 a 2, volver a caminar sin bastones, es suficiente. La artrosis ¿tenía cura? No, pues ella no tenía cartílago articular. ¿Cómo eso no se iba a devolver? ¿Tiene que doler la artrosis? Por primera vez yo me di cuenta que no. Entonces, ¿tratar la artrosis es lo que necesita un paciente con artrosis? No. Entonces yo ahí dejé de tratar la artrosis. Nunca más la traté. Nunca. Y todos los pacientes tienen menos dolor ahora. Y nunca más la traté. Basándome en lo que ustedes van a aprender en Morfo. ¿Cómo es que se siente el dolor en la cabeza? ¿Cuál es el camino que sigue el dolor? Ya, traten de encontrar una articulación que tenga nervios adentro. Y si me la muestran, les pongo un 7. Aquí. ¿Ahora? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos en los congresos? Empiezan a hacer disecciones, biopsias, y encuentran que de todo el cartílago, si miráramos en un corte horizontal, aquí en la orilla hay como un nervio. Claro, entonces esa es la explicación del dolor de la artrosis. O sea, si yo quiero hacer eso... Claro. Ahora, lo que sí está inervado es la cápsula articular, los ligamentos, los tendones, el paratenon en verdad, los músculos. Pero que eso se puede arreglar con medicina manual y después lo único que hacíamos era conversar. Siguiente sesión, conversación de medicina germánica, la escucho con calma, me va contando sus cosas. Siguiente, conversación de nuevo, sobre otras cosas, eso sucesivamente. ¿La endometriosis? Relaciones sexuales de connotación desagradable, horrible. Lo que imagínate que es extremadamente habitual. Lo que es extremadamente habitual en una sociedad machista, donde, mi amor, lo que pasa es que me duele, tengo una infección. Relaciones sexuales igual. Pero cuando el hombre tiene una inflamación, ahí no hay sexo, porque le duele a él.